Es decir, amado, cambiada la ley, pero ¿qué ley, amado? Y este pasaje muchos lo cogen y confunden a muchas personas en el sentido de que dicen que la ley ya fue abolida, que la ley o la Torá ya fue desechada, y eso es falso. El cambio que nuestro Padre Celestial está diciendo en este libro de Hebreos hizo es el cambio de los mandamientos o de la ley que tiene que ver básicamente con los Cohen, con los sacerdotes, y la forma como ellos, como hemos estado viendo al comienzo, tenían para acercarse a nuestro Padre Celestial era a través de los korbanot, a través de los animales. Pero como ya no tenemos templo, el primero y segundo templo fue destruido, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial hace este cambio